¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos hoy, miércoles 23 de marzo. El tiempo va corriendo, la cuaresma nos va encaminando hacia la Pascua y no queremos que sea una cuaresma más. El tiempo de cuaresma es tiempo para volvernos a Dios, para volver a las raíces de nuestra fe, a lo que está en el origen y en el fundamento de nuestra vocación de ser humanos y de ser discípulos de Jesús. Por eso, porque la cuaresma es vuelta a Dios, hoy escuchamos estos pocos versículos del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, los versículos del 17 al 19. Escuchemos el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una iota ni una tilde de la ley, hasta que suceda. Por tanto, el que no dé importancia a uno de estos mandamientos más pequeños, y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Disculpen. Les decía que el tiempo de Cuaresma es tiempo para volvernos a Dios, volvernos a su palabra. Y este es el sentido que tienen estas palabras de Jesús, que están tomadas del discurso inaugural, el discurso del reino, los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de San Mateo. Cuando San Mateo escribió su Evangelio, la comunidad cristiana estaba viviendo un momento difícil de transición. Nuestros hermanos hebreos, nuestros hermanos judíos, al principio, cuando la primitiva comunidad cristiana, acusaban a los cristianos de no cumplir con la ley de Moisés, de no cumplir la palabra. Y es que la comunidad estaba viviendo en una tensión. Unos decían que con la llegada de Jesús, el Antiguo Testamento había perdido su validez. Ya no valía para nosotros los cristianos. En cambio, otros cristianos también decían que para creer en Jesús había que cumplir todo lo que prescribía el Antiguo Testamento, asumirlo como si fuéramos judíos, siendo cristianos. Entre esas dos posturas, San Mateo recuerda la enseñanza de Jesús, y por eso estas palabras del Señor. No piensen que he venido a tumbar, a deshacer, a abolir la ley o los profetas. Es decir, no he venido a abolir la revelación del Antiguo Testamento, porque es profecía del reino de Dios. La ley y los profetas son la raíz, no solo de Jesús, de nosotros los cristianos. Y Jesús, frente a los que criticaban, no vino a abolir, a saltárselos, a eliminarlos. Al contrario, vino, como dice a continuación, vino a darles plenitud. Pleró
Es el término griego que utiliza el evangelista para decir a llevarlos a su máxima expresión. O, hablando también en otro sentido, pero es lo mismo, llevar a profundizarlos hasta llegar al corazón mismo de la ley. Para nosotros, la ley no solo son los 10 mandamientos. La Torá, que el Nuevo Testamento traduce por nomos, la Torá es la palabra de Dios. Es la palabra amorosa, la palabra normativa, la palabra orientativa. Todo eso significa Torá. Y porque proviene de Dios, permanece. Un ejemplo de la Torá son los 10 mandamientos, que son lo mínimo indispensable para que los seres humanos vivamos en libertad. Los mandamientos son vías de libertad, pero son lo mínimo. Por eso es que Jesús dice que Él vino a darles plenitud. ¿Y en qué consiste la plenitud? Jesús lo comentará en el transcurso del capítulo 5 de San Mateo. Pero, captando el Evangelio y viendo a Jesús, la plenitud de la ley consiste en el amor. Nosotros no cumplimos simplemente por ser observantes de normas, preceptos, leyes o mandamientos. Hacemos las cosas por amor. No cumplimos por miedo. No hacemos las cosas por temor a que Dios nos castigue. Lo hacemos por amor a Él y al prójimo. En el amor radica la plenitud de la ley. Por aquí ya no hay camino, que para el justo no hay ley, decía Santa Teresa y San Juan de la Cruz, la espiritualidad carmelitana tan rica. Por aquí ya no hay camino, que para el justo no hay ley. ¿Y quién es el justo? Justo en la Biblia es el que ama. Recordemos, la máxima justicia consiste en amar. Y es ahí donde nos quiere llevar Jesús también en este año, también en esta Pascua. Les aseguro, y aquí Jesús utiliza una expresión aramea, hebrea, para enfatizar lo que va a decir, una palabra solemne. Amén, amén, decía Jesús. Es seguro lo que les digo. Versículo 18. Mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una iota. Antes la Biblia traducía ni una coma, pero es la letra iota del alfabeto griego. Ni una iota, o la yod en hebreo. Y ni una tilde de la ley. Todo está vigente, y todo está vigente hasta en lo mínimo, pero por amor, no por legalismo. Jesús va a criticar el legalismo, pero quiere que cumplamos la ley y que lo hagamos por amor. Por tanto, el que se exima, dice, es decir, el que no le dé importancia a uno de estos mandamientos más pequeños, el que los trate así, con desprecio, se los salte olímpicamente, dice Jesús, ese será el más pequeño en el reino. En cambio, el que los observe y los enseñe, fíjense qué interesante hasta dónde nos quiere llevar Jesús. Se trata de observarlos. Y se trata de que observándolos, los enseñemos. No con los labios. Que tu vida se vuelva cátedra. Que mi vida se vuelva de tal manera luminosa de la palabra que sea espontáneo aprender de ti, de mí, porque reflejamos a Jesús.
de qué tamaño nos quiere el Señor. Y es Él el que nos capacita. Así entraremos en el reino de los cielos. Vivamos, pues, esta Cuaresma de cara a Dios, tratando de cumplir por amor los mandamientos. No nos conformemos con lo mínimo. No nos conformemos con ser mediocres. Démosle plenitud a nuestra vida. Feliz día y bendiciones para todos.